Bueno, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre un trabajo de investigación, el cual es titulado como un metaanálisis sobre la asociación entre la aceptación del mito de la violación y la perpetuación de la coerción sexual. El trabajo fue elaborado por Dominique Trottier, Mathilde Ben-Buric y Véronique Bonville en el año 2019 para el Diario de la Investigación Sexual. Este trabajo es presentado por Cristian David Anaya Ortiz en el año 2020 con el acompañamiento del tutor Alfredo Pugliese Jiménez. El resumen nos habla sobre la coerción sexual. Dice que es un importante problema de salud pública. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 10 hombres informan haber sido víctimas de coerción sexual. La aceptación del mito de la violación y el riesgo que ésta tiene se reconoce como un factor de riesgo para la perpetración de la coerción sexual. El presente metaanálisis busca establecer la fuerza de la asociación entre el riesgo de la violación y la perpetración de la coerción sexual y determinar si la asociación es moderada, ya sea por género, por edad, por la misma fuente de la muestra y por el año de publicación de la misma, o si está influenciada por decisiones metodológicas. Los análisis de moderadores, realizados a través de la metaregresión de efectos aleatorios, revelaron que la edad y la fuente de la muestra fueron moderadores significativos y que las decisiones metodológicas pueden afectar la detección de la asociación. Los hallazgos de este metaanálisis exponen una relación moderada entre la perpetración de la coerción sexual y el riesgo de la violación, que es consistente a través del género y persistente en el tiempo a pesar de los cambios sociales y los esfuerzos en el campus. Estos resultados consolidan que el riesgo también tiene un gran papel como factor de riesgo, es decir, el riesgo a la perpetración de la misma violación, y es un riesgo bastante significativo para la misma perpetración de la coerción sexual, y debe promover la reflexión sobre las formas de optimizar los programas de prevención de la coerción sexual en el campus. Introducción. La coerción sexual se refiere al uso de cualquier táctica o estrategia para involucrar a otra persona en comportamientos sexuales, a pesar de la ausencia de consentimiento libre e informado o la clara expresión de rechazo. Involucra una amplia gama de comportamientos, incluyendo lo que es la fuerza física, la intimidación psicológica, las amenazas, la intoxicación de drogas o el alcohol y asimismo el chantaje. La coerción sexual, por lo tanto, incluye, pero no se limita solamente a comportamientos sexuales. La coerción sexual es un importante problema de salud pública. Si bien las tasas de prevalencia e incidencia difieren entre los estudios, 1 de cada 5 a 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 10 hombres generalmente informan haber sido víctimas de coerción sexual. Se informa que los grupos minoritarios de género, transgénero, no binario, enfrentan tasas incluso mucho mayores en la victimización sexual. El modelo sociocultural de coerción sexual ha resaltado la existencia de un contexto social que permite que la coerción sexual. Más recientemente, el término cultura de la violación se ha utilizado para describir en este contexto social en él los valores patriarcales, la socialización a los roles del género tradicionales, las desigualdades de género sistémicas que favorecen a los hombres de actitudes y creencias que toleran o apoyan la coerción sexual, como la aceptación del mito de la violación, así mismo como el riesgo de la misma, que es comúnmente reconocido como un factor de riesgo importante para la perpetración de la coerción sexual. Los materiales, procedimiento estadístico y asimismo la muestra. Los datos se compilaron y analizaron el software integral de metaanálisis versión 3.0, también conocido como Biostat. Todos los estudios, los resultados se convirtieron en features coeficientes de correlación para el análisis. Los resultados finales se convirtieron nuevamente al coeficiente de Pearson para facilitar la interpretación de los mismos. Se realizó una metaregresión de efectos aleatorios y comparaciones grupales para examinar las variables moderadoras, influencia en las asociaciones entre el riesgo de la violación y perpetuación de la coerción sexual. Los resultados de 28 estudios, que fueron 31 muestras no superpuestas, se obtuvieron
para determinar la fuerza de la asociación entre el riesgo de la violación y la perpetración de la coerción sexual. Un metaanálisis de efecto aleatorio arrojó un tamaño de efecto combinado, estadísticamente significativo en el valor del riesgo, que incluso podría llegar al 95%, en 11 a 16 personas equivalentes a la muestra. También se encontró heterogeneidad estadísticamente significativa entre los estudios en los cuales se habla de una muestra superior al 102% y nos habla también de un alto riesgo hasta de un 70,84% en la población. Se evaluó también el riesgo de sesgo debido a la calidad del estudio y no fue significativo, con un resultado de 8,45. Vale resaltar que este estudio fue una compilación de otros diferentes tipos de estudios y encuestas que se realizaron para determinar el riesgo y qué tantas personas estaban siendo víctimas de la coerción sexual a lo largo de los años en diferentes regiones. En el análisis podemos observar que primero se tomó una muestra en países específicos, como lo fue en Estados Unidos, en este caso como principal idioma el inglés, y en Canadá, que en este caso se escogió la región que habla francés. Entonces podemos identificar que la población o la primera población evaluada y que arrojó datos bastante elevados fue una población en Estados Unidos, en este caso de 457 varones de la misma comunidad de edades entre 18 a 35 años. Otro estudio nos habla de 492 varones estudiantes universitarios entre 18 y 45 años. Y otro estudio nos habla de que se hizo un estudio aleatorio entre mujeres y hombres. En el total fueron 284 mujeres con una edad promedio entre 23,2. Y otro también nos habla en este caso sobre 91 estudiantes universitarios varones asiáticos que vivían en los Estados Unidos, así como otros diferentes tipos de estudios donde se tomaron grandes muestras como 1.031 personas, en este caso de sexo femenino, y 489 hombres de una misma muestra nacional. ¿Qué se hizo en este caso en el estudio? Lo que hizo fue que se agruparon las diferentes cantidades de encuestas en los diferentes estudios para permitir identificar qué tan alto era el riesgo de la violación y asimismo de la perpetración de la coerción sexual en estas comunidades. También podemos analizar en la misma muestra que también se realizó otra en Estados Unidos y otra en Canadá, pero en este caso en la región donde se habla inglés, que vemos que 341 estudiantes universitarios, en este caso de sexo masculino, y 106 estudiantes universitarios, también de 17 años, arrojaron un alto índice, en este caso, de riesgo de coerción sexual y asimismo de riesgo de violación, es decir, cómo se sentían estas personas con sus parejas actualmente, donde los diferentes riesgos arrojaron que habían desde el más bajo, que fue 15%, sobre un valor de 95% en todos los estudios, donde la muestra arrojaba que de un 15% hasta un 46% se sentían en este caso intimidados por sus parejas, también sentían que podían tener un riesgo de coerción sexual o tal vez no la identificaban del todo, y asimismo también un riesgo cercano a lo que sería el concepto de la violación. En este caso se obtuvieron fue muestras de estudiantes de sexo masculino, que en su mayoría eran universitarios específicamente. Bueno, los resultados nos revelan que la fuerza de la asociación
entre el riesgo de la violación y perpetración de la coerción sexual es equivalente tanto para hombres y mujeres. La investigación sobre la perpetración de la coerción sexual femenina es de hecho bastante reciente, ya que surgió principalmente en la última década. El hecho de que la asociación entre el riesgo de violación y la perpetración de la coerción sexual sea tan fuerte para las mujeres como para los hombres pone de relieve la necesidad de continuar separándose de los marcos típicos, en este caso los marcos típicos de género, al investigar la coerción sexual y los factores de riesgo asociados en la misma. El hecho de que el riesgo de la violación tenga un impacto estadísticamente equivalente en la coerción sexual masculina y femenina, también da paso a la explicación sociocultural de la coerción sexual. Tanto los hombres como las mujeres están influenciados por un contexto social que tolera la perpetración de la coerción sexual. En la conclusión, podemos afirmar que un cuerpo sustancial de investigación que abarca más de 3 décadas se ha centrado en explorar la asociación entre el riesgo de la violación y la perpetración de la coerción sexual. Los resultados de este metaanálisis revelan una relación moderada entre la perpetración de la coerción sexual y asimismo el riesgo cercano a la violación o la percepción de la misma. Esta relación es consistente en todos los géneros y sigue siendo persistente a lo largo del tiempo, a pesar de que han habido cambios sociales y culturales en los diferentes países y son percibidos los esfuerzos en el campus. Estos resultados consolidan que el riesgo, es decir, el papel como un factor de riesgo significativo para la perpetración de la coerción sexual, y debe promover también la reflexión sobre la efectividad del programa, así como las formas de optimizar los esfuerzos actuales en el campus para reducir el mismo riesgo y la perpetración de la coerción sexual, ya que, como se ha hablado anteriormente, es un problema que afecta a ambos géneros sin ningún tipo de diferenciación, solamente en algunos casos variados por la región, pero es un problema que ataca y ataca silenciosamente, el cual se ve arraigado por diferentes tipos de problemáticas, en este caso sociales, y un contexto también cultural bastante amplio. Aquí podemos ver las diferentes fuentes bibliográficas que se utilizaron tanto para tomar las muestras de investigación, asimismo como para realizar el mismo trabajo de investigación sobre la coerción sexual y los riesgos que ésta conlleva.